te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad, en colaboración con Caras y Caretas TV y con Plataforma Camacuá, que pretende martes a martes traer alguna idea para conversar, algún tema sobre el que se pueda arrimar información para discutir políticamente, bien informados y con un mejor nivel de reflexión. En el día de hoy vamos a tratar un tema que va a tener que ver con un ciclo de programas que queremos hacer que tienen, podríamos decir, una orientación hacia la discusión del país productivo, el modelo productivo, o muchas frases que han estado en la discusión del desarrollo económico y social en muchos momentos de la política y que está un poco en la base de esa discusión que se aborda en general de forma bastante superficial, entre otras cosas porque es un tema que no es sencillo de abordar, porque tiene conexiones, si bien presentes en todos los asuntos de la vida, no siempre tan obvias y no siempre fáciles de enunciar. Hoy vamos a estar hablando de ciencia, tecnología e innovación y preguntándonos si es un asunto de todos y de todas o, como muchas veces está en el imaginario social, es algo que tiene que ver con algunos pequeños espacios de la sociedad. Para ello, y como siempre, trajimos una invitada y un invitado que nos van a acompañar en estos minutos y que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompañan Carlos Bianchi y Natalia Gras. Carlos es economista, es doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesor titular del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República y se dedica a temas de innovación y desarrollo. Natalia es economista también, es profesora adjunta de la Unidad Académica de CSIC de la Universidad de la República, es doctora en Ciencias Sociales, especializada en Economía de la Innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y trabaja temas de innovación y evaluación de la investigación y políticas de innovación. Con ellos vamos a transitar estos minutos de estos 3 bloques y en el primero de los bloques una pregunta que por lo menos para mí es relevante y que creo que está también en esta discusión sobre este asunto, que es ¿por qué hacer ciencia, tecnología e innovación o discutir sobre estos asuntos en Uruguay? No sé quién quiere arrancar, no lo acordamos. Natalia. Como tú quieras, Nati. Dale, arranca si Carlos. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Buenas felicitaciones por el espacio y el esfuerzo. Y gracias por poder compartir con Natalia, que a pesar de que trabajamos mucho en común, ahora nos vemos relativamente poco. Yo creo que esa pregunta es extraño porque creo que la vengo escuchando, por lo menos desde que estoy en estos temas, que ya hace más de 20 años, y es algo así como una ayuda a memoria insistente, pero no estoy del todo seguro cuánto hemos avanzado en Uruguay sobre eso. Yo no tengo la menor duda de que hay que dedicar esfuerzos a la generación y uso del conocimiento con diferentes destinos productivos, de igualdad social, de transformación, con una idea de desarrollo sostenible. No tengo dudas por 2 razones. Como investigador, porque esto es un hecho incontestable. No hay país que haya mejorado la calidad de vida de las personas que habitan sin hacer un uso intensivo del conocimiento para el uso de sus recursos, para mejorar sus relaciones sociales, en muchos casos vinculados a aspectos que problematizan la idea de desarrollo, como puede ser el rol de la industria bélica o los conflictos armados, pero siempre los países que han logrado mejor calidad de vida han hecho un uso intensivo del conocimiento y eso me parece que es incontestable. Por otra parte, y más recientemente, y Natalia sabe más que yo de esto, en general las sociedades que desarrollan y usan el conocimiento intensivamente tienden a ser más igualitarias. En parte porque la distribución del conocimiento es un recurso fundamental en la distribución de recursos, es un aspecto fundamental en la distribución de recursos. Entonces, al menos si pretendemos caminar hacia un desarrollo sostenible y más igualitario, entiendo que es imprescindible. Nati. Bueno, muy buenas noches.
para todas y todos. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias también al colectivo Más Igualdad, a este espacio, felicidades y obviamente muchas gracias por la invitación. Efectivamente, comparto 100% lo que plantea Carlos en relación al papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para pensar el desarrollo social, productivo, económico, para pensar en un país más soberano y con mayores oportunidades, tal cual, tal y como decía, la historia de los, como dice un historiador económico, ¿no? Mokir, ¿no? Desde la revolución industrial para acá, la clave del éxito para el desarrollo, la industrialización de los países tiene que ver justamente con esta idea del matrimonio entre la ciencia y la tecnología y en relación a lo social, al avance productivo. Es más, uno de los principales factores que están en la base de la desigualdad o la divergencia en el crecimiento de los países, en las tasas de crecimiento de trayectoria, las divergencias en las tasas de crecimiento de los países entre los más ricos y los menos ricos o los más pobres, es justamente la aprovechación de las capacidades científicas, tecnológicas y las posibilidades de basar la producción y el desarrollo social y económico a partir del uso de ese conocimiento. Un país no es rico tanto por las capacidades que posee, sino y sobre todo por cómo pone en juego esas capacidades para mejorar la calidad de vida de todas y todos, de hacer un lugar más habitable para todas y todas. En ese sentido me parece que yo los escuchaba y pensaba un poco en una idea que creo yo que está bastante instalada en el imaginario social, que es que lo que es ciencia y tecnología siempre viene de afuera, ¿no? Que es ciencia y tecnología e innovación son asuntos que se dan solamente en la punta del conocimiento y por lo tanto solo los países que tienen grandes capacidades son los que desarrollan este tipo de cosas, que me parece que es una idea muy, muy, muy equivocada, pero me gustaría ver cómo traer otra idea que nos ayude a entender este valor, ¿no? Y de por qué aplica en cada lugar, por más atrasado que sea, por decirlo de alguna manera, esta idea de poder hacer ciencia, poder discutir tecnología e innovación. ¿Querés que vaya? Dale. Bueno, yo me arriesgo ahí y una primer cosa que se me ocurre es decir, incluso para comprar tecnología hay que saber. O sea, no hay chance. Uno nos pasa a todos y a todas, ¿no? Cuando queremos comprar una computadora, ¿no? Al mínimo algo tenemos que saber, porque si no, ¿qué estamos comprando? Incluso en ese caso hay que saber. Y bueno, entonces está bien, no tenés recursos y vos decís, ay, parece una sofisticación, pero de alguna manera es también pensar en el futuro. Y en esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? La cuestión de la soberanía, si no hay o sea, tenemos historia reciente del COVID, o sea, nosotros no somos un país industrializado. Ajá. Pero ¿qué nos pasó con la cuestión de la escasez mundial de vacunas de vacunas y de test primero, ¿no? Y de test, ¿no? Claro. Por suerte está muy bueno ese tuvimos las capacidades forjadas, cultivadas a través de muchos años, ¿no? En la Universidad de la República, que se hicieron colaboraciones con otras instituciones de investigación del país, el Instituto Pasteur, por ejemplo, y bueno, generaron alternativas tecnológicas que cumplían la misma función y de alguna manera nos dieron ciertas libertades o nos dieron mayores grados de soberanía
primero, habiendo una escasez mundial de los test, por ejemplo, los costos eran totalmente inaccesibles, no solamente que había pocos, sino que además, por las leyes del mercado, bendito y querido, o no tan querido, era imposible. Entonces, tener las capacidades nos permitieron de alguna manera dar una solución alternativa a un fenómeno que había que salir a enfrentar de alguna manera para contener una emergencia sanitaria cuyas consecuencias no conocíamos tampoco, además. Entonces, me parece que por ahí una parte la respuesta. Sí, creo que, comparto lo que decía Natalia totalmente, pero hay un aspecto primero y es que no existe la opción, por lo menos no existe la opción, a mi juicio normativamente, deseablemente, de participar en una sociedad global. No existe la opción de no participar en una sociedad global y la de participar como tomadores de conocimiento netos de vuelta, ¿no? Todos los ejemplos que aparecen son de sociedades donde la gente no realmente está con una alta proporción de sus necesidades insatisfechas. La opción de ser tomadores netos de conocimiento es una opción de replicar su desarrollo, y eso es imposible por el argumento que planteaba Nati. Pero además a mí me parece que hay casi una cuestión de imaginario colectivo de qué queremos ser. Por la misma razón que renunciar al desarrollo de una cultura sería como insertarse, ¿no?, en un mundo si no supone que los bienes culturales, el conocimiento científico son bienes superiores que solamente lo podrán producir y consumir las sociedades muy ricas. Uno podría pensar, bueno, nos centramos en el mundo como un papel de tomadores de ideas, de manifestaciones culturales, y eso como proyecto de desarrollo me parece un absurdo. Aparte eso supone como una especie de linealidad, ¿no? Absolutamente. De que para llegar a lo último en lo que está el mundo hay que pasar por todas las etapas en el medio, y eso no es la realidad de la historia, ¿no? Y además hay un otro aspecto que es fácilmente constatable, y es que todas las sociedades que han logrado hacer una trayectoria virtuosa de desarrollo han tomado decisiones políticas explícitas y deliberadas de hacerlo así. Es decir, no es que ellos ya eran inteligentes y creativos y decidieron hacerlo así, a veces por caminos autoritarios que yo no desearía replicar. No hay casualidades en esto. No, absolutamente, todo lo contrario. Y creo que el ejemplo que señalaba Natalia reciente de la pandemia es contundente. Bueno, yo creo que hay mucha ignorancia sobre qué capacidades había instaladas acá en Uruguay para hacer eso, ¿no? Y de hecho, creo que estuvo un rato el país vacilando de si se convencía o no de hacerlo, ¿no? Y hubo iniciativas bastante emprendedoras, ¿no? Tanto del Instituto Pasteur como de la Universidad de la República, de tomar el riesgo y tirarse al agua de hacerlo, ¿no? También de empresas nacionales. Y de empresas. Empresas, pequeñas empresas que tomaron riesgos muy altos, empresas desarrolladoras de biotech, de biotecnología, que es un mercado muy difícil de pertenecer, pasaron durante la pandemia, no sé si son exactos los números, pero del orden de magnitud de tener un par de decenas o una decena, 15 empleados, a tener 80 empleados, que sujetos a una demanda puntual. Eso es tomar un riesgo como empresa también. Y tomaron la decisión de hacerlo, y son empresarios de esos que, entiendo yo, contribuyen a esta generación de una economía y una prestación de servicios de calidad más dinámicos, y como la figura del empresario en teoría toman riesgos fuertes. Creo que ahí se dio una cosa curiosa, que hasta da bastante rabia, porque hubo un fenómeno de coordinación espontánea entre actores. Me consta de verlo a nivel de rectorado, en el Ministerio de Salud Pública, que en la vida cotidiana sin pandemia es tremendamente difícil. Un poco aquella idea del viejo maestro Hirschman, de que uno de los problemas que tiene el desarrollo es que todos se pongan de acuerdo para hacer algo que colabore. Claro, y que todos se pongan de acuerdo quiere decir que todos renuncien a algo. Pues, por lo menos eso le digo a mis hijos. Si todos solamente vamos por el máximo que queremos, quedamos todos. No sé si el agua salada nos ha producido lo mismo, pero estamos parecería que estamos en una era de oportunidades, desde ese punto de vista, podríamos decir, porque se nos va a poder caer una crisis arriba de la otra. Hace poco compartimos un evento con Carlos, que estamos en un mundo crítico, no es la crisis sino que estamos en crisis sistemática. En crisis permanente. Permanente, ¿no? Igual, no quiero traer
un tema, sí. ¿no? Pero el tema del agua en este país, y nos hicieron creer, o de alguna manera, que estábamos arriba de un acuífero y probablemente, no sé, pero no es un problema de ahora. Ahora las condiciones climáticas hicieron un montón de cosas y, no sé, la desidia y poco apego de años y años de política que no avanzaron en una alternativa cuando había evidencia de que era un problema desde mínimo soy chica. Hay un punto central, pues yo estoy de acuerdo con eso, que vos lo señalabas recién, Nati, que es, a mí me parece que uno de los serios problemas que tenemos en general para políticas de desarrollo es la escasa disposición a ceder intergeneracionalmente. Claro. Porque como dice Nati, nos criamos en escuelas en donde nos decían somos ricos en agua, no es un problema el agua, a nadie se le ocurrió poner recursos a prever cosas que no habían pasado en la historia. Hay cosas que pueden ser impredecibles, como el COVID, pero hay otras en que vas acumulando evidencia sobre los suelos, el agua. Y yo creo que hay uno de los aspectos de la inversión en ciencia, tecnología e innovación es estar dispuestos a ceder para futuras generaciones. Pero ahí me parece que está bueno el ejemplo porque estábamos viendo ciencia y tecnología aplicada en los test de COVID, pero acá hay muchos retos de ciencia en esta idea de prever y de monitorear y de poder predecir y definir y adelantar, ¿no? Problemas para los cuales también hay que tener, como quien dice, un sistema que te permita hacerlo, ¿no? Porque en realidad todas esas capacidades que estaban en el Uruguay, yo creo que el 99,99% de los uruguayos las ignoran, ¿no? Y eso tiene un poco que ver con esto de que no es un asunto de todos, ¿no? Que yo le ponía en el título, no porque no sea de todos, sino porque lo ignoramos, ¿no? Y porque aparece rara vez en este caso, ¿no? Sí, porque de alguna manera pienso yo también es que se cree que eso, que son cosas de ciertas élites, ¿no? Y también porque en la medida en que no tenemos la práctica de recurrir al conocimiento científico, a la tecnología, a la innovación como un aliado o como una aliada o un aliado para enfrentar diversos problemas que se beneficiarían, su solución sería muchísimo más viable si recurrimos a la ciencia, a la tecnología y la innovación. Como no tenemos ese training, esa práctica, también creemos que es algo que es de otros o es de otras personas, ¿no? Y eso es una condición que tiene que ver con nuestra característica de subdesarrollo también. ¿Por qué? Porque tenemos tradiciones productivas basadas en la explotación de recursos naturales que creemos infinitos, donde no consideramos el conocimiento como un factor importante en la generación de valor. Ahí tenemos tasas de divergencia en las tasas de crecimiento, por ejemplo, porque no tenemos una cultura del aprendizaje, ¿no? La mayor capacidad, y esto vuelvo un poquito a la pregunta, ¿por qué hay que hacer ciencia y tecnología en Uruguay, aunque Uruguay no es un país tan rico, ¿no? Justamente porque lo que tenemos que poder lograr es eso, aumentar tenemos que aprender a aprender todo el tiempo, porque es tan dinámica la cosa y es tan complejo el mundo en el que vivimos cada vez más, que cada vez necesitamos de más saber y de más conocimiento y de más. Y por otro lado tenemos el tema de que en esta visión subdesarrollada, porque de cómo percibimos a la ciencia, a la tecnología, también está el diseño de la política. Y el diseño de la política seguimos hoy en día, pienso yo, Carlos, corregime, pero con una mirada lineal, donde cuando digo lineal es justamente hay una interacción muy grande entre ciencia, tecnología e innovación con la sociedad y con la política y con la cultura. Todos esos elementos, decía Freeman, están en interacción y no sería, para entender los fenómenos que son complejos, que no vienen encapsulados, hay que entender esas dinámicas y esas complejidades en interacción para poder actuar sobre ellos. Sin embargo, las políticas que hemos tenido no han sido políticas orientadas a movilizar recursos cognitivos, científicos, tecnológicos para atender diversos problemas, sino más bien han estado... Ensayo y error.
sí, o encapsulados en espacios supuestamente aislados. El sector productivo por un lado, el ámbito académico por otro, clásica de la organización la sociedad o el sector social por otro, el sistema de salud por otro, cuando en realidad... Y por otro los investigadores, ¿no? Por eso, el sector académico aparte, entonces eso también hace a la dificultad. A este desconocimiento mutuo. Sí, vamos a entrarle a ese tema ahora en el segundo bloque de Último Bondi, así que en un minuto seguimos, no se vayan que volvemos con este tema en un minuto. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estábamos hablando de ciencia, tecnología e innovación. Hicimos una primera aproximación, bueno, ¿qué es esto? Como en todos nuestros primeros bloques, de acercamiento, de entender un poco de qué va el asunto y en qué se relaciona con nosotros. Y habíamos preparado para este segundo bloque esta idea que había empezado a aparecer en el primero, como habitualmente sucede, de qué pasa con cada una de las partes, ¿no? En qué se benefician los sistemas productivos con el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué ejemplos tenemos? Ya pusimos un ejemplo social bien potente, seguramente haya otros que puedan aplicar específicamente en el asunto productivo. El anterior también es un asunto productivo, ¿no? Y bueno, y en los problemas sociales, ¿no? También hay una larga trayectoria de por lo menos de un sector de la universidad, que es la CSIC, donde trabaja Natalia, que ha hecho un esfuerzo enorme en estos últimos tiempos por arrimar esto de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Así que bueno, no sé, pueden estar lo productivo y lo social, como quieran, el que quiera arrancar. No, Carlos. Bueno, creo que primero hay una cuestión importante, y es que la producción nacional, la producción de Uruguay, ya se basa fuertemente en conocimiento. Existe un sistema, sobre todo en el ámbito agropecuario, que yo estoy lejos de ser especialista, que históricamente, desde la creación de las estaciones experimentales y demás, ha desarrollado ciertas prácticas y capacidades en el uso de conocimiento para producir. Yo creo que lo que nos muestra en el largo plazo, pero incluso en el relativamente corto plazo, desde la finales del siglo XX para acá, es que para llegar a mejorar la calidad de vida de todos nosotros,
y en particular de los que vienen, los de las futuras generaciones, se requiere un uso del conocimiento más intensivo, pero sobre todo que genere, por ejemplo, que reduzca la dependencia de factores como los precios externos de las commodities. Hay un trabajo de colegas brasileños que muestra que el mejor predictor para el cambio de gobierno en América Latina son los precios de commodities. Si un país entra en crisis por los precios de commodities, tiene menos probabilidad de ser reelecto ese gobierno, independientemente de las políticas que haya hecho. Eso desde el punto de vista de la soberanía es tremendo. Y la forma de pasar de producir commodities, que por su definición un commodity es algo que a mí me da lo mismo comprarlo aquí, acá o allá, porque no tiene una diferenciación. Para pasar a diferenciarse en algo, de vuelta a la evidencia histórica muestra que eso se hace vía conocimiento. Conocimiento que puede estar aplicado al turismo, como hace Europa, por ejemplo, que vende un turismo que solamente lo puedes experimentar en París o en las ciudades medievales, o no es playa y que tú puedes elegir cualquier playa según el mejor precio que te haga un all inclusive. Entonces, eso me parece un primer aspecto, y es que no hay sector productivo sin aplicación del conocimiento. En todo se aplica, y aquellos que lo aplican logran que sus productos, que las personas que consumen sus productos estén dispuestos a pagar más y pagar de manera regular. Esto no es una idea demasiado novedosa, ¿no? Están los inicios de la CEPAL, está en toda la escuela post-keynesiana de los 70, pero sigue siendo un debate frontal, que es qué queremos hacer a futuro, que no quiere decir tirar los recursos naturales por la borda y tener un plan de industrialización alejado de nuestras capacidades. Quiere decir que cualquier camino que tomemos, a mi juicio, tenemos que intentar diferenciar lo que hacemos cada vez más vía conocimiento. Y eso, que la dejo a Nati, que es la que sabe más de temas de promoción, de reducción de inequidades y demás, pero eso naturalmente, no naturalmente, en absoluto naturalmente, deliberadamente tiene un efecto en las condiciones de igualdad y de distribución de los recursos, porque mejores sectores de producción que logran mejores precios requieren gente más calificada, que obtiene mejores remuneraciones, que lleva adelante una producción cultural de su vida también, que permite que las personas que vienen detrás accedan a mejores condiciones. Entonces, yo sé que esto es algo obvio, pero de ninguna manera deberíamos oponer la agenda productiva de la sociedad. Sé que es algo obvio para acá, pero es un falso dilema. Sí, y en particular es un falso dilema, porque en la medida en que no haya una decisión deliberada, consciente y explícita en términos de lograr no me gusta hablar de derrame, porque el derrame parece que se cae solo y no. Hay que direccionar los beneficios del conocimiento, sino porque el mercado, el conocimiento, en definitiva, es un bien muy... ¿Es un bien o no es un bien? Porque no es un... ¿no? No se puede agarrar. No se puede agarrar. Entonces, es un bien, llamémosle, muy especial, ¿no? Entonces, y es un bien tan especial que no todos lo pueden aprovechar, no todas las personas pueden aprovecharlo de la misma manera tampoco, ¿sí? Entonces, tiene una propiedad, no sé si se dice propiedad, pero esta idea, cuanto más capacidades tengo más capacidades de aprovechar y obtener mejores beneficios de ese conocimiento. En la medida en que no hay una política explícita social, por ejemplo, educativa, ¿no? De aprendizaje, de generar capacidades de aprendizaje, no todos vamos a poder aprovechar el conocimiento de la misma manera. Y eso necesariamente va a generar desigualdad, ¿sí? Porque solo algunos son capaces de apropiarse de los beneficios que se derivan de él. Por eso también es un factor explicativo importante de la divergencia de los países, ¿sí? Pero al interior de los países pasa lo mismo, porque, como decía Schumpeter, es destrucción creadora,
pero también es creación de destrucción, porque cuando sofisticamos el proceso productivo y necesitamos mano de obra calificada, hay un conjunto de mano de obra que no está tan calificada, ¿qué pasa con esa gente? Esa gente hay que reconvertirla, para que pueda seguir aprovechando eso, si no, esas capacidades se terminan perdiendo. Entonces, en ese sentido, me parece que la política social y la política social, la política productiva y la política científica, tecnológica y de innovación tienen que ir educativa. Bueno, ahí va, cuando dije social quise decir en general, pero sí, totalmente en educativa, porque de alguna manera hay un texto muy lindo también de Cohen y Levinthal que se llama El doble rol de la I+D, ¿no? ¿I+D qué es? Investigación investigación y desarrollo, ¿no? Y entonces, ¿y qué tiene que ver también con otro anterior de las capacidades de absorción? Pero claro, ¿cómo aprenden las personas? ¿Cómo aprenden ¿Quiénes aprenden? Las personas, las organizaciones, los países, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo aprenden? Bueno, aprendemos estudiando, aprendemos investigando, pero sobre todo, y volviendo un poco al inicio, aprendemos poniendo en uso aquello que aprendemos de la teoría, digamos, o de la investigación, ¿no? Entonces, hay una experiencia. Claro, de la experiencia, haciendo, usando, interactuando con otros. Entonces, en ese sentido, volviendo un poquito a lo que veníamos antes, ¿no? La interacción entre los factores culturales, políticos, sociales, económicos, científicos, todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder hacer que una sociedad pueda aprender de sus propios procesos, superarse a sí misma y seguir en círculos virtuosos. Si no, nuevamente seguimos reproduciendo círculos viciosos o desigualdades, en definitiva. Porque los que tienen esas capacidades seguirán aprovechando y los que no tienen no podrán hacer. Y en ese sentido vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? La CTI es un asunto de todas y todos, y yo diría que sí, que tiene que serlo, porque si no, no hay manera de poder, nada, de vivir mejor, en definitiva. Ahí hay un tema que, lo que yo dije de que es un falso dilema, puede verse equivocadamente por algo que dice Nati, que yo comparto plenamente, que es que la generación de conocimiento y la aplicación es desigualadora casi que por definición. Pero esto que decían ustedes en el bloque anterior sobre la sectorialidad y por qué las políticas de CTI pueden ser relevantes, porque las políticas de CTI requieren de políticas sociales en la propia. Si yo preveo una transformación sectorial, debo prever los beneficios y la generación de mejores bienes materiales y culturales, pero también que hay gente que puede quedar fuera o que se pueden ampliar las brechas. Y que esas sociedades partidas en brechas generan serios problemas de desarrollo. Entonces, en una política tecnológica debería estar debería estar explícitamente considerada los aspectos sociales, así como en una política social debería estar considerado cómo el uso del conocimiento podría mejorar los objetivos de desarrollo social. Y probablemente eso mejore a esa idea de ajenidad de los temas de ciencia, tecnología e innovación, contribuye a ver que estrictamente son un componente de todos los otros sectores. Se me ocurría preguntarles, pensando un poco esto, ¿no? y vislumbrando este riesgo, ¿no? que se genera al producirse, ¿no? esta experiencia desigualadora, ¿no? de innovar y descubrir, investigar, innovar, ¿no? Eso transforma las relaciones sociales y entre otras las productivas. Y muchas veces, muchas de las transformaciones productivas históricamente han sido en el sentido de aumentar la productividad, por ejemplo, y muchas de esas implican prescindir de un factor que en general ha sido el trabajo, ¿no? Y por lo tanto las personas. Entonces, es verdad que si uno no acompaña con otra cosa, corre esos riesgos, y me da la impresión que ese es un poco el destino que hemos corrido los países latinoamericanos en el formato de inserción que hemos tenido, ¿no? Que siempre hemos tenido élites o porcentaje, pedazos de población integrado, ¿no? al mundo, y otros pedazos que no.
¿no? Y yo, un poco en vísperas del enorme proceso de transformación que se está dando hoy y de ese enorme riesgo, yo creo que esto se está tensionando cada vez más, ahí también como que habría un lugar para que la ciencia, capaz que es la ciencia social también, ¿no? Más fuertemente empiece a plantear, creo que de hecho lo está haciendo, porque empiezan a volver algunas discusiones que estaban enterradas, ¿no? de abajo del manto más neoliberal, por decirlo de alguna manera, de si el mundo es para todos o no es para todos y de qué hacemos con esto. Hay un reto ahí de qué ideas le sugiere este proceso. Yo lo primero que me surge es que no es solo un problema de América Latina o del mundo subdesarrollado. El capitalismo basado en el conocimiento desigualador, grosso modo, es lo que los politólogos llaman el modo de capitalismo liberal, es el modelo de Estados Unidos. Europa mira a Estados Unidos y dice: no alcanzamos la capacidad innovadora de Estados Unidos porque gastamos en integrar a nuestra población. Y Estados Unidos gasta en cárceles lo que Europa gasta en integración, pero innova más, lidera. Es un modelo también de desarrollo. Bien interesante. Normativamente yo no lo quiero. Sí. Pero está bueno plantearlo en esos términos, ¿no? Porque no es un problema nuestro, es un problema global. Y aparte porque el planeta nos está dando señales. Entonces, y aparece Asia, que es complejísimo, pero en la aldea en donde podemos opinar y proponer y participar, yo lo que creo, lo que se me ocurre es que esto lo suele decir nuestra querida Judith Sutz, maestra de ambos, que hay que tratar de ser culto, y culto no es escuchar a Beethoven, es tener idea de qué es lo que va a ocurrir si yo muevo algo en este sistema, la idea de que las relaciones son sistémicas, de que existen muchos conocimientos complejos, y entonces, por ejemplo, si impulso la creación de un polo de desarrollo en una localidad perdida, lo que puede pasar es que genere una tremenda brecha social allí y que eso genere una consecuencia no deseada. Pero también puede pasar que la prevea, la atienda y que sea un fenómeno integrador. Que dirijas ese derrame que decías vos para que haga algo. Claro, es que por eso, con la idea esta de que el conocimiento no es, que es un bien raro, en definitiva, y que el mercado no orienta solo al país, un espacio muy grande para la política para redireccionar, porque si quienes tienen más capacidades son los que están en mejores condiciones de apropiarse de los beneficios de ese conocimiento, quienes no tienen capacidades, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con sus problemas? ¿Quién las atiende? Entonces hay que redirigir, porque de alguna manera, ¿quién es el actor? O sea, ¿quién es el actor? Bueno, ¿qué instrumentos tenemos? Bueno, la política para redirigir eso y eso, pensar, porque la ciencia, la tecnología y la innovación no son neutrales, en definitiva, ¿no? Entonces, y tienen impactos, y también son construcciones sociales, ¿no? Entonces, ahí hay todo un elemento que está jugando para... no es que sea bueno o malo, tiene... Sí, pero hace cosas buenas o cosas malas. Claro, exacto. Y que, en sí mismo no es bueno o malo. Claro. Cuando vos decías eso pensaba, vos decías es la política. Y yo decía, es la política, sí, pero tampoco es cualquier política. Exacto. Porque si no está la gente en la política, los riesgos que corre la política de no hacer lo que tiene que hacer son enormes. Y miro esto porque este caso del enclave tecnológico, ¿no?, en el medio del país, y sus consecuencias y las supuestas contrapartes que le puede poner la política, que la verdad que muchas veces no dan la talla para evitar este proceso de desigualación radical, ¿no?, que después trae un montón de problemas. Es un asunto central acá, ¿no?, en el mundo de las empresas que tienen más poder que los países, ¿no?, de la conexión global y de las revoluciones vertiginosas que produce la tecnología, me parece que es un temón, ¿no? Y me traía lo que vos decías, muchas veces una discusión que tenemos en las ciencias sociales, que es entre lo que le dicen la visión punitivista, ¿no?, y la visión de acompañamiento, por decirlo de alguna manera, más pedagógica, o más, no sé si tiene un nombre, ¿no? A la otra le pusimos un nombre, pero que tiene que ver con esto y con los costos, ¿no? Si uno piensa cuando lo que cuestan
estos sistemas, ¿no? Lo que cuesta un preso, lo que cuesta una persona en un refugio, lo que cuestan las instituciones totales, es brutal. Uno dice, si esta plata, ¿no? La hubiéramos puesto antes, ahí capaz que estábamos contando otra historia distinta. Pero nos estamos metiendo en el futuro. Dale. No, si lo hubiéramos puesto antes y si paralelamente generamos oportunidades, porque también pasa eso. Vos, una parte tiene que ver con eso, con o sea, con generar niveles de formación, ampliación de las oportunidades de enseñanza y qué sé yo, pero después no tenés una inserción real de esa gente. Entonces también, ¿no? Entonces es... Pero eso no es la falta de diálogo esta que hablábamos hoy entre la ciencia, la tecnología, la innovación y la política. Sí, por eso, pero son los dos niveles. Porque hay montones de lugares donde va y dice, y... acá hay pobreza por aquí, pobreza por allá, pero se podrían hacer cosas, ¿no? Y ya que trajiste a Judith, seguro Judith se sentaría a pensar cuántas cosas se podrían hacer ahí, ¿no? Sí, claro. Y ahí hay como que un hiato entre esa cosa... Pero no es la política solamente pensada como el sistema político, ¿no? Es la política como aquella forma más simple de pensarlo, como la forma no violenta de resolución de conflictos, está... lo que pasa es que ahí ya entraríamos en otra cosa que yo entiendo que estos problemas que tienen que ver con invertir en algo tan... como decía Nati, tan etéreo, tan difuso como el conocimiento, supone altos riesgos económicos y altos riesgos políticos, que es, si yo promuevo un plan, pero difícilmente vea los resultados, y quizá los resultados, porque hay un riesgo de que no dé nada lo que yo esperaba. Y eso yo creo que es... No soy para nada experto en esto, pero creo que es parte de la función pública, la idea de que la comunidad política y el Estado toma la decisión de dedicar esfuerzos y recursos a algo que podrá hacernos mejores en un futuro, podrá hacernos bien mejor, pero que es altamente riesgoso. Pero esa decisión de la política pública en muchos ámbitos en nuestra sociedad me parece que está bajo sospecha. La idea de la acción pública en ese sentido, que hay un Estado que va más allá de los intereses particulares y toma esas decisiones, y a veces da cierto, en un portuguesismo mal hablado, da resultados, a veces no. Si yo dudo de la acción pública, o tengo la idea de corrupción o vagancia o dejadez en lo público, en lo político, difícilmente logre que alguien tome esos riesgos. Bueno, ahí de vuelta nos volvemos a ese problema de cuando la gente se escinde de la política. La política y la gente no hay comunión. Nos fuimos a la política, que era el tercer bloque, así que nos tenemos que ir a un minuto de corte y volvemos en un minuto para seguir en Último Bondi hablando de ciencia, tecnología e innovación. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos. AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de ciencia, tecnología e innovación. Estuvimos en el primer bloque dando un panorama general, un pantallazo conceptual, podríamos decir. En el segundo bloque ya nos fuimos un poco a cosas más, no sé si tangibles, porque en realidad siguen siendo difíciles de asir, pero que me parece que se meten mucho más con la vida, por lo menos de los países y de las sociedades,
Y en ese marco nos toca el tercer bloque, como siempre, de pensar y posicionar, bueno, dónde estamos y qué miramos para el futuro. Y bueno, es justo decir de que el Uruguay en el siglo XXI hizo algunos esfuerzos por generar institucionalidad, por generar políticas, ¿no? Bueno, como en todos estos procesos iniciales, seguramente haya aciertos y errores, y seguramente hay aprendizajes. De esos aprendizajes es importante hacerse, porque si queremos seguir emprendiendo ese camino, por lo menos hay que tener claro, o una idea por lo menos de para dónde, ¿no? Totalmente. En el siglo XXI se dio una transformación muy fuerte en las políticas de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay. Pero me gustaría también señalar algo que decimos con nuestra colega Belén Baptista en un trabajo que se va a presentar en algún momento de este año. En Uruguay, desde la reconstrucción de la democracia, ha habido un fenómeno que es de construcción por muchos periodos, de capacidades, y una singularidad latinoamericana, y es que no ha habido destrucciones, en esta idea de que muchos de nuestros maestros dicen es muy difícil construir y es muy fácil destruir. El único periodo de destrucción que observa la historia uruguaya desde el vallismo hasta acá es la dictadura militar de la más reciente. Después Uruguay construyó el PDCIVA en los 80, la reapertura de la universidad, la creación de los programas PDT y demás, que fueron pequeños mojones, no tan pequeños en algunos casos, ciertamente importantes. Y aún en la crisis de 2002 no se destruyeron capacidades de manera neta como ocurrió en otros países de América Latina. Eso me parece que es muy relevante, la idea de que el desarrollo científico-tecnológico y de las políticas científico-tecnológicas está fuertemente asociado a la democracia. Y lo que vos decías también, a la participación de los actores en esas políticas. Después, en el siglo XXI, se da un proceso de que se toma en la agenda de políticas estos temas con mayor relevancia. Aparecen en todos los programas de los partidos políticos de 2004. Curiosamente, en la agenda, nosotros decíamos con otro colega, con Camilo Martínez, que es comparando estos programas, que es que muchas palabras son comunes, muchos objetivos aparecen en común. El debate aparece más en torno a Estado o mercado como movilizador de estas capacidades entre los partidos políticos. Y en el siglo XXI, si bien se da un gran debate en torno a eso, hay cosas que se consolidan. Se consolidó, bueno, para empezar, quizá la transformación de la ley de 2005, que crea la Agencia Nacional de Innovación, de Investigación e Innovación, que se consolidó como un órgano público de derecho privado, una persona pública no estatal, que desarrolla capacidades de gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es fundamental desarrollar esas capacidades. Luego hay 1000 debates y discrepancias, yo he participado de muchos públicamente, sobre cómo ha sido conducida, pero creo que hay un consenso de la relevancia de este tipo de actores con capacidad de ejecución. Después se crearon muchos intentos de política transversal de ciencia, tecnología e innovación, esta idea de que el conocimiento esté en las políticas de salud, en las políticas productivas y demás. Y esto, desde el Gabinete Ministerial de la Innovación, el Transforma Uruguay posteriormente, ha encontrado sistemáticamente trabas a nivel de la estructura del Estado y de las políticas sectoriales de Uruguay y de los propios agentes. Esto es un gran desafío pendiente. Y luego el sistema de políticas más de la que sería la política real, la politics, y no la política pública, es un sistema curioso de Uruguay, porque es un país pequeño, un sistema pequeño con un actor enorme como es la UDELAR. Entonces, que además es una universidad pública cogobernada, entonces es una organización tremendamente compleja. Entonces, lo que creo que ocurre es que de alguna manera lo que ocurrió en el siglo XXI es la creación de una política pública a nivel nacional con muchas transformaciones, ganó relevancia en todo el espectro político, a la vez que la universidad procesó transformaciones muy relevantes en ese periodo,
sigue habiendo una suerte de un gobierno nacional y un aspecto muy importante que pasa por el gobierno universitario. Que yo francamente no creo que eso esté mal o bien, creo que es ingenuo pensar, hoy probablemente una de las políticas más importantes de investigación a nivel nacional es el régimen de dedicación total de la universidad. Eso cambia radicalmente las condiciones de las personas, salvo las que tienen excepcionales condiciones de trabajo, capacidades de trabajo, que te puedas dedicar a eso. Y eso es una política de laudelar. Y es más, en números es más importante que cualquier otra política nacional. Entonces, de hecho, la política se ha construido mucho, sigue siendo un país con un actor dominante que hay que, a mi juicio, integrarlo e integrarse armoniosamente. Sí. Y en esa línea también un desafío y otro aporte que tiene que ver de cambio, ahora que trae a la universidad y al régimen de dedicación total, es la territorialización de la universidad en el interior del país. O sea, teníamos un sistema previo a 2007, o sea, si bien la universidad ha hecho esfuerzos a lo largo de la historia por descentralizar, de alguna manera, el gran impulso, la gran transformación, y porque además con la lógica, con cómo fue ese proceso de territorialización o de llevar, o estar la universidad en el interior, vinculado a establecer centros, polos de desarrollo universitario, vinculado, y tiene que ver con lo que veníamos hablando antes también, con las necesidades del territorio, ¿no? Entonces, en la zona este... pertinencia. Claro, exacto, con la pertinencia, ¿no? De desarrollo local, ¿no? Y establecer allí la formación en los campos del conocimiento más pertinentes a los efectos del desarrollo social y local, productivo de esos espacios territoriales. Y eso dinamizó muchísimo el interior, de alguna manera. Eso creo que ha sido un cambio enorme. Nosotros, me acuerdo que fue en el año 2021, en CSIC tenemos un programa que se llama Vinculación Universidad, Sociedad, Producción. Y en una de sus modalidades, hacemos entrevistas siempre a las contrapartes para saber cuál es el interés, o sea, para poder de alguna manera aproximar o apreciar, la relevancia que tiene esa investigación que se está proponiendo a los intereses y objetivos de esas contrapartes no académicas que están involucradas, ¿no? Y entonces una cosa que fue como muy impresionante, o por lo menos para mí, fue justamente encontrar esa cantidad de proyectos que estaban emergiendo y que estaban viniendo y que estaban siendo creados, y en espacios del territorio, no sé, venían cosas de Salto, de Rocha, de Tacuarembó, no sé, como una cosa, y que no involucraba solamente al ámbito académico, ¿no? Que estaban en interacción social con actores no académicos. Entonces eso me parece que es un elemento un gran cambio en las dinámicas de eso, de la producción, el uso y el uso del conocimiento, ¿no? Yo creo que esto que vos traés, un poco los dos, son procesos largos, o sea, no tienen un hito que diga ¿no? Capaz que hay algunos hitos que se pueden construir leyendo la historia, ¿no? Y decir, esto fue un mojón, ¿no? Esta descentralización, este proceso de la reforma, ¿no? Universitaria que produjo un empuje así y alineado con condiciones políticas para hacerlo. Claro, ¿no? recursos. Ahora, siempre ha habido una queja, o capaz que seguramente sea una idea muy simple, ¿no? De esta relación, no sé si tensa o distante, entre el sector productivo y la construcción de conocimiento, la investigación. En lo social soy consciente que se trabajó mucho en esa relación, en montones de convenios y todo. ¿Cómo se cataliza y cómo se fortalece eso? Porque de una manera u otra todos vemos esta hipótesis, pero a la luz de esta coyuntura que yo venía planteando en el bloque pasado, de no estaremos yendo a una sociedad que va a tener cada vez más tensiones hacia la expulsión, hacia la exclusión social, ¿no?
Yo digo que vamos a una sociedad con mucho más cantidad de desocupados de la que tenemos hoy. Tenemos problemas de economía política para sostener eso, por supuesto, porque se han demonizado las transferencias monetarias, se han demonizado las políticas sociales, ¿no? Pero por otro lado, porque como decía Carlos, el mercado de trabajo y especialmente un nivel de producción de valor más o menos interesante es lo que mejor distribuye, ¿no? Entonces, estamos en una condición mucho mejor que hace mucho tiempo desde esa perspectiva de haber sembrado todo eso para poder tratar de tener una propuesta distinta y de que a nivel local, por ejemplo, se empiecen a decidir cosas que hacen falta, porque hacen falta proyectos locales, ¿no? Y la falta de esto que vos decís, claro, ¿qué proyecto va a haber si toda la gente que lo que quería hacer la gente joven que vivía en ese lugar era irse? No, pero ahora cuando uno produce estas cosas, y ahora se me ocurre que sigue faltando necesidad de erradicación, de coordinación, de mecanismos, ¿no? Pienso en ese instrumento, CSIC, esa lógica de hacer encontrar las partes, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar una política así? Y ahora ya tenemos también más institutos de todo tipo. Ahí en eso iba con la segunda parte de lo que iba a decir, que eran los desafíos, ¿no? Los desafíos, me parece que hay en esto que hay más allá de los esfuerzos que se hicieron, sobre todo los gobiernos progresistas, ¿no? Porque, o sea, la regionalización o la territorialización de la universidad, o sea, ¿no? En el territorio, la universidad en el territorio fue gracias a que tuvo un contexto favorable de incremento de recursos que no estamos viendo ahorita, ¿no? No estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, no me voy a olvidar que llegamos al 6% del PBI a pelear por eso en gobiernos progresistas y ahora tendríamos que pelear por menos, o sea, por eso, pero estamos muchísimo más abajo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero, de todas maneras, falta ese encuentro, ¿no? Creo que muchos de los instrumentos, si bien intencionados o buscando de alguna manera buscar esos encuentros, uno cuando mira las ejecuciones, o sea, ve que los recursos destinados a esto que tienen que ver, producción de conocimiento en interacción con otros que no son academia, en definitiva son los que menos se ejecutan, ¿no? Entonces hay un trabajo grande, creo yo, en eso. Y acá de vuelta, y traemos, y ahora cito a Judith, ¿no? Y a Rodrigo Arocena cuando hablan de la debilidad estructural de la demanda de conocimiento. Hay un documento reciente que creo que lo votó hace poco el Consejo Directivo Central de la Universidad, de la Delegación Universitaria al CONICYT, que de alguna manera vuelve a decir en 2023, 10 años después de escrito el artículo que estoy citando, que es de 2010, más 13 años, la debilidad de de la demanda de conocimiento, ¿no? Entonces eso de alguna manera también está restringiendo esos encuentros. Entonces me parece que hay un desafío enorme que tiene que ver con eso, con generar primero grandes espacios en torno a cuáles son los grandes problemas nacionales que tenemos. Vos hablabas de la demanda, pero la demanda hay que construirla, ¿no? Por eso. Porque en muchos lugares la demanda no está construida. Por eso hay que demandar. Tiene que haber actores para construir la demanda. Las capacidades para formular la demanda. Claro, exacto. Mi cuerpo me señala demandas de salud, pero yo si no voy al médico no sé cuáles son. Claro. Ahí a mí me parece que eso es un desafío central y un desafío que me gustaría que como sociedad nos encamináramos, porque creo que si bien es tremendamente difícil, hay formas de atacar esos problemas. Porque es necesario sumar conocimiento a la producción de bienes, servicios, cultura, y porque además tenemos un típico problema en nuestro sistema científico-tecnológico, y es que es un sistema científico-tecnológico casi que 100% académico. Que tiene que crecer más en sí mismo, yo no tengo duda, pero que sobre todo lo que precisamos es el uso de ciencia y tecnología en las empresas públicas, privadas, en el Estado. Y eso, primero, se necesita mejorar el sistema educativo. Después creo que un factor clave, capacidad de absorción, es que haya gente formada en las empresas públicas, en los ministerios, en las empresas privadas.
ahí hay muchos instrumentos de política posibles. Uno que no ha salido bien, pero que yo creo que hay que insistir, es financiar la contratación de jóvenes profesionales en empresas, y yo creo que habría que hacerlo en organizaciones. Incluso habría que pensar que financiarlo en algunos espacios públicos. Hay una agenda que construir, tiene que haber gente capacitada que se ponga a estudiar los problemas para formar esa demanda. Y lo que se me ocurre es apoyar gente, gestionarlo bien, y hay un problema, y ser conscientes que quizás financiemos 10, 15, y haya algunos que no resulte bien, que la persona no se sienta cómoda, que encuentre un lugar de trabajo que no le guste, o que simplemente es alguien que está formando su vida y que su vocación no va por ahí. Hay que asumir que no existe la apuesta perfecta. Pero también tiene que haber un proceso de aprendizaje no académico, por decirlo de alguna manera, o de academia, o académico aplicado, Sí. ¿no? O sea, porque esto también es sabido, ¿no? En muchas ramas productivas hay una cierta resistencia a la contratación de los técnicos, y especialmente de los técnicos jóvenes, por su falta de calle, por su falta de mundo productivo y su dificultad, ¿no? Entonces ahí también hay un proceso de aprendizaje práctico, como quien dice. Sí, ahí Sí. hay que desarrollar capacidades. Esa experiencia hoy, ¿no? Sí, Decir, capacidades de todo tipo. Hay que construir capacidades institucionales de aprendizaje, de poner en juego, poner en uso, pensar en clave de, acá tengo un problema, ¿cómo la ciencia y la tecnología pueden colaborarme acá? De acercarme, de tener el espacio, yo soy, pongámosle, un pequeño emprendedor, una micro, una pyme, qué sé yo. ¿A dónde toco la puerta? ¿Quién es mi interlocutor? Un mostrador. ¿Cuál es? ¿No? Bueno, espacios de vinculación, de interacción. El Centro de Extensionismo Industrial, por ejemplo, era una experiencia interesante. ¿Qué pasó? ¿No? Yo qué sé, me parece que por ahí hay que trabajar un montón en términos de esas cuestiones, de meter gente, no sé, es un resultado que se repite década a década, ¿no? La cantidad de personal altamente científico y tecnológico, ¿no? Capacitado, trabajando en la industria manufacturera de Uruguay. No sé, es un dato que... No te quiero decir el número porque el porcentaje... No deprimir. No, pero no se movió en 40 años. Ahí hay responsabilidad. A ver, yo creo que en toda política pública de vuelta es esta idea de que construir acuerdos es asumir responsabilidades y errores. Yo creo que del lado del sistema educativo, y eso me incluyo como docente, también tenemos dificultades para formar gente que, dicho a lo bruto, sea útil para la producción. Es un problema. Hace poco un empresario de farmacéutica me decía: yo recibo ingenieros químicos que son capaces de formular matemáticamente la molécula que quieras, pero se formaron en operar máquinas que hace 40 años que la industria uruguaya desechó. Ahí hay un problema de que tenemos una industria química, farma, que no es particularmente innovadora, pero también tenemos un problema de que estamos formando gente que los industriales lo ven como que no tienen la formación que ellos requieren. Entonces, por lo menos desde 2002, cuando estaba Abreu en el Ministerio de Industria, hay iniciativas de diálogo y demás, que, como yo decía antes, no se destruyen, pero algunas no se continúan. Entonces cada iniciativa viene de vuelta y se identifican necesidades sectoriales, la industria no demanda, la universidad no forma, hay un agujero que se avanzó mucho en la formación técnica, pero todavía queda mucho por hacer. Hay un espacio que yo creo que, como vos decís, si se asume que puede haber mayores riesgos de desempleo, de reemplazo de mano de obra y demás, creo que va por poner gente más formada en todos los espacios de trabajo, para empezar en los nuestros. Bueno, vos hablabas hoy de decisiones, ¿no? Yo creo que sí, que en el fondo todo cuadra en que
primero que no es fácil tomar decisiones, que segundo tienen que alinear a muchas partes del problema que se deben reconocer como tales, que tiene que haber actores, y por lo tanto a veces hay que ayudar a construir esos actores y eso es parte del problema, ¿verdad? Para recién poder empezar a discutir, pero después hay que sostener, ¿no? Sostener cosas que no se hacen de un día para el otro y que uno hoy habla de que tiene la universidad en todo el país, pero eso no se hizo así nomás y mientras se hizo no se notó después, ¿no? Y eso me parece que son las cosas que tienen este tipo de problemas. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias. No, gracias por estos minutos. A ustedes, a vos. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.